El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, INEVAP, les da la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo Desarrollo en Durango en el contexto de la pandemia. Desafíos a 2 años del inicio de la contingencia sanitaria. Esta mañana nos honramos con la presencia de la maestra Norma Isela Rodríguez Contreras, directora de Educación del municipio de Durango. De la licenciada Mayra Nidia Gómez Arguijo, subdirectora de Planeación y Modernización del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF. Y por INEVAP, del maestro Rafael Rodríguez Vázquez, coordinador de investigación y proyectos especiales. El Consejo General del INEVAP agradece el interés de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como del ámbito municipal y de los organismos autónomos, de actores de política pública de los sectores académico, sociedad civil y medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Para comenzar, escucharemos al consejero del INEVAP, el maestro Francisco Antonio Vázquez Sandoval, con la presentación de este espacio de reflexión. Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan de manera virtual en esta serie de espacios que el INEVAP se ha propuesto llevar a cabo con el objetivo de visibilizar temas importantes para la administración pública del Estado de Durango. El día de hoy, miércoles 6 de julio del 2022, a 827 días de pandemia, el tema que nos lleva a una serie de discusiones y reflexiones lleva como título Desarrollo en Durango en el contexto de la pandemia, desafíos a 2 años del inicio de la contingencia sanitaria. En el Consejo General del INEVAP, integrado por el consejero presidente Emiliano Hernández Camargo, la consejera Isarua Leticia Martos González y su servidor, tenemos la convicción de que las políticas públicas contribuyen a que la administración siempre tendrá una ruta de mejora continua y en esta ruta contar con políticas cada vez de mejor calidad nos dará como resultados gobiernos ofertando mejores soluciones a los diferentes problemas. Partiendo siempre que las políticas públicas son aquellas decisiones y acciones de un gobierno que definen la solución a los diferentes problemas. Pero ¿cómo se enfrenta o cómo afecta a una administración un problema que supera todos los problemas en su conjunto? Una forma de decirlo podría ser un problema compuesto de múltiples y graves problemas. Así se comportó la pandemia del COVID-19 en México. Desde este punto de enfoque, hoy abordaremos esta mesa de diálogo permitiéndonos conocer experiencias exitosas de gobierno estatal y municipal y cómo la administración pública enfrentó su aparato administrativo, un programa en particular, y el desafío de seguir brindando el servicio para lo que fue diseñado por un lado, y por otro lado minimizar la propagación del COVID, incluido desde luego el mismo personal encargado de implementarlo. Así pues, sin más comentarios, dejamos la voz a los protagonistas de esta mesa de diálogo. Bienvenidos todos. Le agradecemos al consejero sus palabras y aprovecho para informar a quienes participan en esta mesa de diálogo que en el chat de la plataforma de transmisión podrán encontrar el enlace para el registro de asistencia de este evento. Ahora, los invito a conocer la reseña curricular de nuestros expositores. Maestro Rafael Rodríguez Vázquez. Es economista por la Universidad Juárez del Estado de Durango y maestro en Administración y Finanzas por la Universidad TecMilenio. Cuenta con estudios de política pública y evaluación en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como docente imparte asignaturas de Economía, Matemáticas, Finanzas y Desarrollo Profesional en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Además, destaca su participación como ponente en eventos regionales, nacionales e internacionales. Actualmente es el coordinador de investigación y proyectos especiales en el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, con experiencia en el diseño y realización de evaluaciones, especialmente en el nivel municipal. Es autor y coautor de diversas investigaciones en temas alrededor de la agenda pública. Además, es miembro de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación desde 2019. Licenciada Mayra Nidia Gómez Arguijo. Es licenciada en Administración por la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Desde 2010 es subdirectora de Planeación y Modernización del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Durango, donde ha coordinado y dirigido los trabajos en materia de planeación y evaluación de la institución, así como los trabajos para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en materia de asistencia social y del Programa Institucional de Asistencia Social. Forma parte de la Red Nacional de Tutores de Asistencia Social con el Sistema Nacional DIF y es coordinadora estatal de profesionalización ante el Sistema Nacional DIF y funge como presidenta del Comité de Transparencia, presidenta suplente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como enlace de control interno institucional del Sistema Estatal DIF Durango. Maestra Norma Isela Rodríguez Contreras. Es egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango como maestra en Administración y Planeación de Negocios por la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Además, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con preparación en Administración Pública, Filosofía Humanista, Perspectiva de Género y Desarrollo Humano. En su amplia trayectoria en el servicio público destaca su labor como diputada local de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Durango. Además, fue coordinadora administrativa de la Dirección Municipal de Desarrollo y directora de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente es la directora de Educación en el municipio de Durango, donde impulsa, promueve y coordina políticas públicas en materia educativa desde su formulación, planeación, instrumentación, implementación, control y evaluación. Ha logrado materializar la conformación de la política educativa municipal para el impulso de la educación para la vida mediante programas, estrategias y acciones diseñadas con rigor científico, técnico y metodológico, con lo que se fortalece la educación de calidad inclusiva, equitativa y la cohesión social. Antes de pasar a las participaciones de nuestros expositores, les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación de transmisión. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Rafael Rodríguez Vázquez para escuchar su presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por dedicar un espacio de esta mañana a reflexionar y a entender un poco lo que ha sucedido aquí en Durango en diversas cuestiones derivadas de la pandemia. Lo comentaba el consejero presidente, han pasado 827 días desde que aquí en México se declaró la emergencia sanitaria. Son 2 años, 3 meses y 6 días el día de hoy, desde que cambió la vida en prácticamente todos los aspectos que conocemos, desde el ámbito profesional, familiar, de la manera de hacer las cosas, es un antes y un después. La intención de este trabajo que ha realizado el INEVAP es hacer un recorrido en estos 2 años de cómo ha evolucionado pues, los principales aspectos que deben de ser de interés para un gobierno, en temas económicos, en temas sociales, de desarrollo, educativos, de salud. Se elaboró un documento que justo es la presentación el día de hoy, se les hará llegar a cada uno de ustedes a los correos de contacto, y la intención de esta plática es justamente mostrar y dar difusión a los principales hallazgos, a los puntos que nosotros consideramos más relevantes para que sean tomados en cuenta para la sociedad en general y para quienes toman decisiones. No es un problema menor el que estamos experimentando en estos tiempos. Desde la ONU, ya desde principios de la pandemia, pues se avisoraba que era una crisis que no tenía precedentes, al menos en la historia moderna. La mayoría de las instancias internacionales coinciden en que es una situación que no tiene una referencia, que no hay un aprendizaje, digamos, que saber cómo reaccionar ante una situación de esta magnitud. Y así como los libros de historia, los libros de economía son un antes y un después en cuestiones a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la Gran Depresión, así en el futuro o en ediciones subsecuentes de historia económica, va a haber un antes y un después del periodo prepandemia en adelante. Entonces no es una situación menor, es una situación que en algunas cuestiones apenas estamos conociendo
las consecuencias, por ejemplo, en el caso de salud mental, donde en el caso también de educación, donde el daño está hecho y seguramente conforme pasen los meses y los años, pues van a ir surgiendo estas otras consecuencias que de primera vista no se han presentado, al menos las más visibles como el empleo, en los ingresos, que todos nos hemos dado cuenta. A partir de ahí, estamos todos conscientes de que es una múltiple situación de emergencia. Por un lado, una crisis sanitaria, una crisis económica, educativa, social, que requiere una coordinación sin precedentes también para lograr al menos controlar los efectos pues, más directos en la población, al menos garantizarle a la población más vulnerable pues lo mínimo indispensable. Por el lado de la crisis sanitaria, digamos que las defunciones confirmadas hasta hoy, al menos por las autoridades o reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, 6.2 millones de personas, ¿sí? Esa es la estadística oficial. Ahora en mayo, hace un par de meses, la Oficina de Estadística de la Organización Mundial de la Salud, pues decía, esto está subreportado. Hay un exceso de mortalidad en el mundo increíblemente alto. Y con base en las estimaciones de la OMS, pues resulta que hay 15 millones más de defunciones de las que debieron de haber ocurrido conforme a sus modelos de 2020 a 2021. Es decir, las defunciones relacionadas con COVID en el mundo son del triple de las que son reconocidas. Cuando hablamos de millones de vidas, se pierde un poco la magnitud del daño. Aquí en Durango, en este mismo periodo, también hay un exceso de mortalidad. De 2020 a la fecha se esperaban que sucedieran en Durango 22,000 defunciones, 22,500 defunciones. Sin embargo, han sucedido 29,000 defunciones. Quiere decir que han muerto casi 6,500 más personas de las que imaginemos un mundo donde no hubiera ocurrido la pandemia, donde todavía las tendríamos entre nosotros, formarían parte de nuestras familias, y bueno, son 6,500 vidas que se perdieron. Es un exceso de mortalidad aquí en Durango de alrededor del 30%. Es muy complicado dimensionar la cantidad de personas que perdieron la vida. En estos casos es muy común utilizar una cita que hace mucho sentido, que es: una muerte es una tragedia, pero 1,000 son una estadística. Entonces se va perdiendo entre los números pues esa sensibilidad humana del daño de la pandemia. Si pudiéramos imaginar cuál es la cantidad de vidas perdidas, supongan, tal vez viene a nosotros a la mente el Estadio Francisco Zarco de aquí de Durango, o el Estadio de los Generales de béisbol. Digamos que una tercera parte de la capacidad de esos recintos correspondería a las vidas perdidas aquí en el estado de Durango. Es decir, es una suma considerable. En algunas ocasiones se minimiza que es una situación leve, que es una situación que la mayoría de las personas que están contagiadas, sí es cierto, van a salir sin ningún problema, pero sí tiene una alta tasa de letalidad en comparación con otras enfermedades, ¿sí? Entonces, un exceso de mortalidad aquí en Durango del 30% al 28.8% en los primeros 2 años de la pandemia. El 2020 fue el año más crítico, un exceso de mortalidad del 42%. Sucedieron 42% más de defunciones de las que en condiciones no pandemia no hubieran sucedido. Pero aún así, hay otras entidades federativas donde el exceso de mortalidad es mucho mayor, como en el caso de la Ciudad de México, que ha sido del doble respecto de lo que ha sucedido aquí en Durango. Entonces, es una crisis, es un problema sin precedentes. Hablaba de 15 millones en el mundo,
que están relacionados de funciones con la pandemia. Aún así, y gracias a la ciencia y gracias a la medicina moderna, todavía estamos lejos de otras pandemias que azotaron a la humanidad. Tal vez la conocida como la madre de las pandemias, que fue la gripe española. Ahí oficialmente la OMS reconoce entre 20 y 50 millones de defunciones en el mundo, pero hay estudios que estiman hasta 100 millones de muertes relacionadas con la pandemia de 1918 en España, que tuvo obviamente repercusiones como esta a nivel mundial. ¿Cómo nos encontró la pandemia en términos de nuestro sistema de salud? La realidad es que tuvimos tal vez mala suerte, por así decirlo, porque nos encontramos aquí México se encontró en un proceso de transición en la política de salud al trascender de lo que conocíamos como Seguro Popular al INSABI. En ese proceso de reestructuración de la política de salud aquí en México es cuando llega la pandemia. Sería muy ventajoso decir que eso tuvo que ver con el exceso de mortalidad aquí en México por las estrategias o las medidas que se tomaron, pero sí es un factor a tener en mente el tema de cómo estaba la política de salud aquí en México. Otra cuestión que va de la mano es la cobertura en servicios de salud para la población. Conforme a las estimaciones de Coneval y que fueron alimentadas o actualizadas ahora con el censo, pues 22 de cada 100 duranguenses no tiene acceso a servicios de salud en Durango. Es decir, una cuarta parte casi de la población no tiene una afiliación a alguna institución de salud. Al menos así estábamos cuando llegó la pandemia. ¿En qué incide eso? Bueno, pues al no tener una afiliación a un servicio de salud, ahora sabemos que con el INSABI pues no es necesario estar afiliado, pero al menos es una referencia conocer el universo de personas que no pueden acceder a un servicio, por ejemplo, del IMSS o del ISSSTE, que son los más visibles para todos. ¿Qué sucedía? Bueno, pues seguramente no les quedaba otra opción más que acudir a los servicios privados de salud. Y para tener la referencia, bueno, un día de hospitalización para las personas con COVID llegó a costar entre 80,000 y 100,000 pesos diarios, ¿sí? Es decir, hay casos, las aseguradoras así lo han manifestado, que un tratamiento de COVID, una estancia en un hospital, han llegado a costar hasta 20 millones de pesos. Para los hogares más pobres, para los hogares que son los que tienen menos cobertura en algunas ocasiones a los servicios de salud o a la seguridad social, el ingreso mensual de esos hogares, al menos del 20% más pobre aquí en Durango, es de 3,600 a 5,800 pesos mensuales. ¿Cómo hace frente un hogar ante una emergencia, ante un caso de una persona que enfermó? Pues eso tuvo pues otra consecuencia que aquí en México se acentuó mucho. Las personas con menores ingresos, pues ya a un análisis en retrospectiva, bueno, 4 veces mayor probabilidad de hospitalización y 5 veces mayor probabilidad de morir. Es decir, la pandemia nos afectó a todos, pero ya desde términos de salud, con la población más vulnerable, con la de menores ingresos, pues estuvo más aguda la problemática, ¿sí? También, ¿qué conllevó a estas altas tasas o alto exceso de mortalidad en Durango, bueno, o en México también? Ya desde antes de la pandemia se hablaba de que México ya tenía una epidemia, ¿sí? Ya que nos estamos familiarizando con estos términos, una epidemia de sobrepeso y de obesidad, ¿sí?
nosotros ya desde hace 2 años ya sabemos más lo que sucede con las comorbilidades, en qué consisten, cómo nos afecta, que nos hace más vulnerables a una enfermedad, en este caso pues la provocada en la pandemia. Pero la realidad es que tenemos un problema de salud pública muy grande, ¿sí? Somos el segundo país en el mundo con mayor prevalencia de obesidad, ¿sí? Eso es un problema de salud muy grave porque al ser la cobertura en salud universal, pues es para las finanzas públicas o para el gasto en salud, pues representa presiones que han sucedido a la alza en los últimos años. Resulta también aquí en Durango, los niveles tanto de obesidad, de hipertensión y de diabetes son ligeramente más altos en comparación con los que se observan en todo el país, aquí en México. Entonces, Durango, tenemos una situación que la Secretaría de Salud y en conjunto porque no nada más competencia de la Secretaría de Salud, pero es como sociedad que debemos de poner en el foco. 1 de cada 3 personas en Durango tiene obesidad, ¿sí? 1 de cada 5 tiene hipertensión. Bueno, esto es en mayores de 20 años. Y 1 de cada 10 tiene diabetes. Entonces, estas condiciones obviamente inciden en la letalidad del virus. Un estudio que se publicó, que también fue exclusivo aquí para México, pues una persona que no tenía ninguna enfermedad crónica degenerativa, pues la letalidad del virus era 3.8%. 4 de cada 100 personas sanas fallecían, ¿no? En caso de estar contagiadas. Pero las personas que tienen diabetes e hipertensión, la mitad de ellas que se contagiaron muy probablemente perdieron la vida. Y cuando ya vemos que es una situación que ya padecíamos desde antes de la pandemia, por eso es que el daño en la pérdida de vidas de las personas pues es mucho mayor en algunas zonas que respecto en otras. Entonces aquí es una tarea pendiente para las autoridades, para nosotros mismos como familias, como personas, como individuos, de que es una situación, debemos de aprender de la pandemia, de que, bueno, ahora le damos más valor a nuestra salud, ¿no? En el tema económico, también hubo un daño sin precedentes. Digamos que el indicador rey para saber cuál es el desempeño de la actividad económica en el mundo y el más pues aceptado, por así decirlo, es el Producto Interno Bruto, la producción. Aquí en México también tuvimos una situación pues que no nos benefició mucho. México fue de los países, digamos, de nuestro bloque de países que son los países emergentes, somos los que sufrimos la mayor contracción económica, ¿sí? En 2020 el PIB de México cayó un 8.2% en comparación con el PIB global, que cayó un 3.1%. Es decir, casi 3 veces fue el daño económico en México que lo que se observó en todo el mundo, ¿sí? Esto puede explicarse en gran medida porque la economía de México ya venía presentando una desaceleración importante desde antes de la pandemia. Incluso en 2019 ya se había presentado una contracción económica aquí en México. Llega la pandemia y con sus efectos pues tan devastadores, pues digamos que era el caldo de cultivo perfecto como para que la pandemia pues tuviera mayores afectaciones. Ya en 2021, cuando empezamos a hablar de recuperación, pues resulta que el ritmo de recuperación en México también es más lento que a diferencia de prácticamente todo el mundo. Sí, entonces es una tarea también pendiente que cómo podemos reactivar, qué está en manos de los gobiernos hacer para acelerar esta recuperación y pues atender al menos a la población que más ha sido afectada en estos últimos 2 años. Nada más como referencia, bueno, el PIB aquí en Durango también es la caída más pronunciada de los últimos años. Sí había habido contracciones en el PIB digamos, en los últimos 20 años, pero ninguna de la magnitud de la que actualmente conocimos ahora en 2020. Digamos que el PIB es una medida muy técnica, pero en resumidas cuentas, el PIB nos dice
cuál es la capacidad de una región o de un país o de un estado para producir. Si hay mucha producción o si el PIB está creciendo, eso significa o se traduce en más empleos, porque las empresas, pues obviamente están produciendo más. Si hay más empleos, entonces hay más ingresos. Si hay más ingresos, entonces hay más consumo. Y si hay más consumo, pues las empresas producen más. Digamos que cuando el PIB está creciendo, es un síntoma de que la producción en el país va hacia adelante. Contrario, cuando el PIB se contrae, quiere decir que las empresas están produciendo menos, y están produciendo menos quiere decir que no están empleando a muchas personas, que crece el desempleo, que como hay más desempleo hay menos ingresos en los hogares, y que como hay menos ingresos en los hogares se consume menos, y así es un círculo vicioso. Entonces el gobierno tiene herramientas para romper con ese círculo y promover un crecimiento, pues, que nos beneficia al final de cuentas a todo. El PIB tiene sus limitaciones, no es la única medida ni la medida por excelencia para determinar el bienestar de una población, pero es una medida muy, muy aproximada al desempeño económico de un país. Digamos que dentro de los indicadores económicos, el que más resentimos como familias, como personas, es el de la inflación, porque ese es el que nosotros día con día experimentamos cada que vamos al supermercado, a la tienda, etcétera. Es donde nosotros, pues poco a poco nos damos cuenta, pues, que algo está pasando con los precios, ¿verdad? Eso se llama inflación, el cambio de los precios en los periodos de tiempo. El cambio de los niveles de precios se llama inflación. Pues resulta que la inflación observada en estos últimos meses ha sido la más alta en los últimos 20 años, ¿sí? Y por si no fuera poco, los daños de la pandemia, pues el mundo se vio también afectado por el conflicto entre allá, el otro lado del mundo, entre Rusia y Ucrania, porque eso ha provocado que se encarezcan los alimentos, que se encarezcan los combustibles, y que acá del otro lado del mundo, en una ciudad como Durango, pues las familias estén padeciendo esta situación, ¿no? Desde la pandemia, digamos que los precios obedecen a la ley de la oferta y la demanda. Cuando todos nos fuimos a casa en esta etapa más restrictiva del confinamiento, pues disminuye el consumo, y al haber menos consumo, menos demanda, los precios bajan. Aquí es como pueden ver que el punto más bajo de la inflación se alcanzó en abril del 2020, pero a partir de ahí, y conforme se ha recuperado la economía, las familias han mejorado su consumo, pues los precios han subido de una manera considerable. Se dice que la inflación tiene un impacto regresivo. ¿Por qué? Porque afecta a los hogares más pobres. Y la mala noticia aquí es que no es una inflación transitoria o de corto plazo, sino que se espera que se estabilice. Incluso, digo, los escenarios más optimistas es hasta 2023, pero ya los bancos centrales están trasladando esa estabilización hasta el 2024. Entonces es un problema que va a persistir, y si no se usan las medidas que se tienen que usar, o al menos las más apropiadas, pues esto también se traduce en una pérdida del poder adquisitivo, es decir, que con nuestros ingresos completamos menos cantidad de bienes y servicios. ¿Por qué afecta a los hogares con menores ingresos? Digamos, supongan que hay 100 hogares en todo de Durango. Para saber cómo están distribuidos los ingresos entre esos 100 hogares, se ordenan del menor al mayor, ¿sí? Entonces, de tal suerte, los tenemos en una fila a los hogares de acuerdo a su nivel de ingresos. El 10% de esos hogares pertenecen al decil 1, ¿sí? Digamos que son, pues, la cola, ¿no?, de la fila. Y así sucesivamente, cada uno de los deciles, pues, va mejorando en sus ingresos. Como es una distribución equitativa, porque cada uno de los deciles tiene el 10% de los hogares, aquí la interpretación es que el 10% de los hogares de Durango, el 10% de los más pobres, destinan la mitad de sus ingresos a alimentos, bebidas y tabaco. Es la clasificación general que se da por el INEGI.
Estos hogares, de sus ingresos, son quienes destinan una mayor cantidad de recursos a lo más básico, ¿no? A la alimentación. La mala noticia es que la inflación en alimentos es la más alta y de hecho México es uno de los países con la mayor inflación en alimentos en todo el mundo, ¿sí? Sí, ya hay casos muy extremos como el de Turquía o Argentina, pero digamos dentro de los parámetros, México es de los países donde la inflación en alimentos ha sido más alta, al menos en este año. Como los hogares más pobres destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a adquirir alimentos, bueno, a ellos les afecta mucho más la inflación. Nosotros ahorita hablamos de un índice que decimos del 7, del 8%, etcétera, pero la inflación en estos hogares es mayor por sus patrones de consumo, por sus niveles de ingreso. Entonces, ¿a quién afecta más la inflación? A los hogares con con menores ingresos, ¿sí? Esa es una condición que se da, la inflación tiene esa situación, al menos cuando se da la inflación en alimentos. Y para ponerle números y etiquetas, un ejercicio con base en la información que provee el INEGI, supongan ustedes una lista, ¿no? De 1 kilo de limón, naranja, pepino, frijol, melón y papaya, ¿sí? En 2019, 1 kilo de estos 6 productos, 1 kilo de cada uno, nos costaba 93 pesos. 2019. Si ustedes quieren surtir esa misma lista a precios de mayo de este año, nos costaba 174 pesos, casi el doble, un 86% más, ¿sí? Entonces, no es un problema menor, y no es un problema menor, y aparte es un problema que va a continuar al menos un año, altos niveles de inflación. De hecho, el Banco de México dice que todavía no llegamos al punto más alto de la inflación, ¿sí? Entonces, es un tema que tiene que estar ahí presente en la agenda de los gobiernos. Y ya para cerrar este punto, digamos que hay un indicador que genera el Coneval que permite contrastar, bueno, con el nivel de ingresos, si es suficiente adquirir la canasta alimentaria. Pues resulta aquí que una tercera parte, poco más de una tercera parte de la población en Durango, aún destinando todos sus recursos, todo su ingreso, no es capaz de adquirir la canasta alimentaria, ¿sí? La situación aquí que hay que puntualizar es que no se ha recuperado desde los niveles antes de pandemia. Sigue siendo una parte importante, alrededor del 34.5% en 2019, pero todavía no hemos recuperado, al menos las personas que pueden satisfacer sus necesidades es mayor, ¿sí? Para ir cerrando, otros de los temas que se abordan en la investigación que realizamos es el tema en cuanto a la educación, ¿no? Sabemos que tampoco, así como el sistema de salud no está preparado, tampoco el sistema educativo, ¿sí? En esta, pues, digamos, transición a una educación vía remota, a distancia, y eso va a tener repercusiones también diferenciadas en ciertos sectores de la población, porque no todos los hogares tenían la infraestructura adecuada para atender clases de manera presencial. No todos los alumnos, no todos los niños tenían el equipo necesario. En tema de energía eléctrica y televisión, podríamos decir que está relativamente cubierto, al menos en zonas urbanas, pero cuando hablamos ya de los insumos, pues indispensables para tomar clases virtuales o a distancia, pues resultaba que solamente 1 de cada 3 hogares tenía una computadora. La estadística no nos permite saber cuántas computadoras por hogar, que también sería interesante, porque supongan un hogar de 5 personas, donde solamente había una computadora, pues tenían que elegir, ¿verdad?, quién podía atender sus compromisos, ya sea laborales o educativos. Y ni se diga el Internet, donde más de la mitad de los hogares en Durango pues no tenía acceso a internet, al menos cuando llegó la pandemia. Entonces, esta condición desigual obviamente va a afectar a los niños en su proceso formativo de manera desigual.
Ya la UNICEF estima que México va a ser de los países con mayores pérdidas de aprendizaje, sobre todo en lectura, comprensión lectora, matemáticas en el tema de suma y resta, así muy puntual, y va a incrementar algo que se llama la pobreza de aprendizaje, que es la incapacidad de un niño de 10 años en leer y comprender adecuadamente un texto. Entonces aquí la recomendación es desde ya ajustar modelos educativos, reforzar estas competencias que son cruciales para el desarrollo de las personas y también un llamado a las familias que es también una responsabilidad compartida de los padres que tomen esto como una tarea pendiente. No es exclusivo del sector educativo, entonces es un reto que queda compartido, ¿no? ¿Cómo lograr que los niños, que nuestros niños, pues, recuperen ese aprendizaje que ya de por sí se sabe perdido? Y además de eso, pues tenemos un problema, al menos en educación básica, el problema lo tenemos en secundaria, porque Durango resulta que fue la segunda entidad con mayor abandono escolar del país. El reto para las autoridades educativas es, bueno, saber en qué municipios, por ejemplo, de Durango fue donde se presentó el mayor abandono y hacer esfuerzos para identificar dónde están y hacer labores de crear incentivos suficientes, labores de convencimiento para regresar a esos niños de la escuela y que continúen su etapa formativa, ¿no? Sabemos que el nivel educativo pues condiciona los ingresos hacia el futuro, entonces pues es una inversión a largo plazo lograr que nuestros niños concluyan al menos la educación básica y entre mayor nivel pues será mucho mejor para la sociedad. Para concluir, aquí ustedes pueden ver, ya suena un poco lejano, pero en diciembre de 2020, bueno, primero sucedió, al menos en el mundo, en Occidente, en Inglaterra sucedió la primera vacunación fuera de las pruebas de una persona de 90 años. Y a partir de ahí, o gradualmente, los países han logrado, digamos, su estrategia de vacunación. Aquí en México tuvimos la fortuna de que 4 días, bueno, en el mismo mes de diciembre de 2020, se empezó con la estrategia de vacunación en México. ¿Por qué eso es una ventaja? Porque todavía en 2021 había países que no habían recibido una sola dosis de vacuna. ¿Sí? Todavía en 2022 tenemos países donde la cobertura en vacunación es mínima. ¿Sí? Este hito es un hito sin precedentes en la historia, en la humanidad, por así decirlo. El tiempo récord en el desarrollo de las vacunas ha sido estratosférico, digamos. No hay un avance de tal magnitud en la historia reciente como el desarrollo de la vacuna para COVID. Requirió la suma de esfuerzos, requirió que las mejores mentes, las más capacitadas, trabajaran en conjunto porque estaba, pues, solamente la vida de las personas de por medio, ¿no? Entonces, el llamado aquí es, así como reaccionó la comunidad científica, así debemos de reaccionar desde el sector público para mayor coordinación, para innovar. No podemos hacer las cosas como las estábamos haciendo antes. Si no aprendemos estas lecciones y si continuamos con las mismas prácticas, con las mismas formas de hacer las cosas, pues sería en vano estos 2 años de pérdidas económicas y de vidas humanas que hemos sufrido, ¿no? Entonces, esa es la reflexión final. Digamos que hay muchas experiencias que pueden estar funcionando, como las que nosotros esperamos conocer de aquí, tanto del municipio de Durango como el gobierno del estado. Hay problemas que continúan y que van a persistir, pero desde ya hay que poner manos a la obra para ver cómo podemos mejorar los programas, cómo podemos lograr que el gobierno priorice los recursos, que se destinen los recursos públicos a la población más vulnerable, solamente así contribuir a una recuperación pues más
lo más pronto posible y que pues, nos beneficia a absolutamente todos. El documento los haremos llegar al correo de su registro. De todos modos estaremos dando difusión para que ustedes lo puedan consultar. Esto fue los principales puntos. Ahí pueden encontrar de manera más extensa la situación de México, pero con un énfasis muy, muy importante de lo que sucedió aquí en Durango. Entonces, continuamos con la intervención de nuestros ponentes. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Rafael Rodríguez por su presentación, por compartirnos esta información que sin duda permite abrir la conversación alrededor de las implicaciones que ha tenido esta pandemia en los ámbitos socioeconómico, de salud y de educación. En el orden de presentaciones, agradecemos a la licenciada Mayra Nilla Gómez Trevijo, representante del DIF estatal, nos comparta los retos, avances y desafíos en la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente asistencia social en estos últimos 2 años. Hola, buenos días. Primero agradecer al equipo de consejeros y al equipo de evaluadores de INEVAP la invitación que han tenido a bien realizar al sistema estatal DIF. Muchas gracias por ello. Siempre somos gustosos de participar en sus eventos porque hemos conjugado un equipo de trabajo de éxito y de sinergia de crecimiento. Gracias. A nombre del del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, por favor hágale llegar a todo su equipo este agradecimiento y esta bienaventura de participar en sus eventos. Bueno, pues doy paso a mi presentación. Como ya lo mencionó el maestro Rafael, el tema de la pandemia por COVID, pues ha venido a recrudecer en la población las problemáticas sociales, de salud y de economía, especialmente en aquella población que tiene necesidades de mayor vulnerabilidad y en los que se han visto más marginados. Es precisamente en este tema de la población con vulnerabilidad que el sistema estatal DIF recrea y fortalece estrategias asistenciales que ayuden a aligerar estas necesidades que se tuvieron tan presentes durante la pandemia. Hoy específicamente vamos a hablar del Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social, que es uno de los programas insignes para este organismo asistencial. El Fondo de Aportaciones Múltiples es coordinado por el por el Sistema Nacional DIF y operado en el tema local por cada uno de los sistemas estatales DIF. En este caso, Durango lo opera a través de 3 estrategias o grandes componentes, que son la alimentación escolar, los programas de asistencia social alimentaria y los programas de desarrollo comunitario. Con estas estrategias y estos programas, queremos nosotros contribuir a un estado de salud nutricia de mejora en toda la población, sobre todo en aquella con los mayores tipos de vulnerabilidad. El programa de Fondo de Aportaciones Múltiples, como lo mencionaba, está integrado por 3 estrategias. Nos centramos específicamente en las de alimentación escolar y en los programas de asistencia social alimentaria. Los programas de asistencia social alimentaria, pues están divididos en los subprogramas de primeros 1000 días de vida, que está enfocado desde el tema de la atención a las mujeres en estado de gestación y o en lactancia, y a los niños desde los 6 a los 12 meses de edad, de los 12 a los 24 meses de edad. Licenciada, perdón que me interrumpa, su presentación parece no estar avanzando. Gracias. ¿Se la puede proyectar, por favor? ¿Podemos verla? La podemos ver, pero parece que hay que ponerla en pantalla grande. Se ve la presentación, pero parece que no avanza. Listo, ahí se ve muy bien. Sí, muy bien, gracias. Bueno, hablaba del programa asistencial de primeros 1000 días de vida, que va desde
los beneficiarios que son mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, luego en los lactantes de 6 a 12 meses de edad, ya los de 12 meses a 24 meses de edad y de 2 a 5 años, 11 meses. Después de eso pasamos también a la otra vertiente, que es la de asistencia alimentaria a personas de atención prioritaria, que es para adultos mayores, personas con discapacidad o bien cuando hay alguna situación de contingencia o emergencia. Y el otro rubro es el de los desayunos escolares. Quiero enfocarme en este tema de los desayunos escolares, que para nuestro sistema asistencial ha sido un caso de éxito. Como ustedes saben, el programa alimentario pues consiste en la entrega de apoyos alimentarios a los que llamamos despensas. Cuando acontece la pandemia por COVID, es difícil ahora reunir a las personas en ciertos puntos para hacer la entrega como cotidianamente se hacía. El tema de desayunos escolares, se hacen las entregas en los centros de educación de la red de educación pública. Es ahí donde se les entregaba a cada uno de los menores que se encuentran en un padrón de beneficiarios la entrega de un paquete alimentario, que era pues más o menos para un tiempo de promedio de 20 días. Cuando sucede la pandemia, se estructura una nueva estrategia liderada por nuestra presidenta, hay que decirlo así, es ella la gestora principal y quien pide por única ocasión al Sistema Nacional DIF, que es rector en los temas de asistencia social y por supuesto el tema alimentario, se le permita a Durango reorientar su estrategia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nuestra presidenta propuso al Sistema Nacional que el tema de los desayunos que se entregaban en las escuelas, se preparaban en los desayunadores escolares de las escuelas, no pudiera ser entregado ya por la falta de acudir a estos centros educativos, pues que ahora se convirtieran en las despensas escolares. De ahí surge ahora la estrategia que está manejando Durango, al convertir una ración caliente o fría de un desayuno escolar a llevarla a una despensa escolar. De esta manera se conjuntó una estrategia en la que participó diferentes instancias de gobierno estatal coordinados por el DIF y otras dependencias como la Secretaría de Educación, por supuesto, con sus comités escolares, y que todos juntos coadyuváramos para hacer una sinergia que fuera segura, principalmente, al reunir a los padres de familia y a las niñas y niños beneficiarios de este programa, al reunirlos en ciertos horarios, en ciertos espacios. Por cierto, se abrieron espacios del sistema estatal DIF para poder distribuir a la gente en mejores condiciones, atendiendo siempre las medidas de la Secretaría de Salud, y que en ellos se les entregara ahora un paquete alimentario que, aparte de llevar los productos no perecederos, que siempre había llevado una despensa, ahora incluyera las frutas, que incluyera huevo, y con esto creo que la dinámica de la entrega de los desayunos escolares vino a beneficiar no solo a un niño y a una niña que recibían una ración en sus escuelas, ahora vino a impactar a toda una familia que se llevaba una despensa escolar grande y en la que podían ser partícipes y beneficiarios el niño y su círculo familiar cercano. Esto estaba está preparado para que alrededor de 20 días dure la despensa y sean ellos los beneficiarios directos e indirectos de esta nueva estrategia. Ha sido un caso de éxito para Durango y ha sido un caso de éxito para el programa alimentario, tanto así que en esta última evaluación, que viene después de una pandemia sanitaria, el DIF estatal Durango haya recibido una calificación de excelencia con un 99.8 en el manejo de su programa alimentario. Estoy hablando aquí de que las actividades del sistema estatal DIF no se detuvieron en ningún momento y, por supuesto, el programa alimentario se fortaleció. Primero, con este cambio de estructura de los desayunos escolares, y segundo, las despensas que se entregan a la población, que ya lo comenté, que es la de atención prioritaria y la de primeros 1000 días de vida, en ningún momento se dejó de entregar el programa alimentario. Para esto, claro, hubo una sinergia, como ya lo mencionaba, de todo el estado, pero es necesario también decirles
que todo el programa alimentario durante la pandemia, o los 11 meses de pandemia más cruda que se vivieron en nuestro estado, los apoyos fueron entregados de manera gratuita. Esto, como lo mencionaba el maestro Rafael, pues viene a beneficiar la economía de las familias, viene a hacerles partícipes de una asistencia alimentaria en la que difícilmente podrían acceder los más vulnerables de nuestro estado. Me gustaría saber si va avanzando la presentación, si pueden visualizarlo así. No podemos ver su presentación. Gracias. Voy a seguir con el tema, se los comparto si es posible al final. Bueno, en esta entrega de alimentos, pues el programa alimentario siguió su curso. Como les mencionaba, el sistema estatal DIF no cerró sus puertas ni un día de la pandemia. El total del personal de esta institución continuó laborando y el sistema de la asistencia alimentaria se sumaron mucho más al equipo estratégico de esta área para poder hacer llegar todos los insumos alimentarios a la población. Además de esto, sabíamos nosotros que las necesidades de vulnerabilidad se recrudecían en toda la población, ya no solo en los beneficiarios que tenemos nosotros de nuestros programas alimentarios. Lo que dio esto pauta a que surgiera un operativo de asistencia social por contingencia, por COVID, implementado aquí por este sistema asistencial. De esta manera, pues se hizo llegar de manera gratuita durante esta pandemia apoyos alimentarios a toda la población en condiciones de vulnerabilidad o en situación de pobreza extrema. Todo esto a los 39 municipios de nuestro estado, con la finalidad de subsanar las necesidades alimenticias. La cobertura fue, como ya lo mencioné, hacia nuestros 39 municipios. Se conjuntaron esfuerzos con las diferentes dependencias, de manera de cada una visitaba a algún municipio y era acompañado por personal del sistema estatal DIF, el sistema municipal DIF y por supuesto por personal de la Contraloría, quienes son nuestros acompañantes en todo momento para transparentar la entrega de recursos y hacerlo de una manera formal. La operación de este operativo especial por contingencia fue a través de unos call centers. Se instalaron 2 centros especiales con equipo de DIF, uno aquí en Durango y uno más en la región Laguna para dar abasto a los 13 municipios de aquella región, de manera que se abrieron líneas telefónicas para que estuvieran pendientes de las necesidades alimenticias de la población. Hacia estas líneas telefónicas nos llegaban las llamadas, los mensajes de necesidades de alimento y a todas estas personas se les pedían los datos necesarios para hacerles llegar a sus hogares una entrega de paquete alimentario de manera completamente gratuita. Conforme fue pasando el tiempo durante la pandemia, empezamos a ver que la necesidad no era ya solamente el tema alimenticio, sino también el tema emocional y el tema del buen trato dentro de las familias. De esta manera, pues empezaron a articular otra serie de actividades que en conjunto con el tema alimentario pudieran subsanar aquellas necesidades o aquellas carencias que las familias presentaban. Aunado a estas entregas de apoyos alimentarios, pues hacíamos también las entregas de material de protección como gel desinfectante, cubrebocas, trípticos para hacer llamados a la población sobre el cuidado que debían de tener. Y se anexaron a estos paquetes alimenticios juegos de mesa, juegos recreativos que permitieran a las familias duranguenses tomar tiempos de recreación sentados en torno a la familia, una mesa de distracción que pudiera fortalecer los lazos y tener relaciones sanas. Para esto, pues el señor gobernador, junto con el equipo de DIF, inició un banderazo oficial de la entrega de estos apoyos y dimos así inicio al operativo de apoyo a la contingencia. Sin embargo, para nosotros también era muy necesario que todos nuestros compañeros de trabajo estuvieran protegidos. Como lo mencionaba, ninguna de las áreas DIF dejó de laborar. Buscamos la asesoría de los expertos en salud para que fueran ellos quienes capacitaran a todo nuestro personal sobre las medidas necesarias. Se les capacitó y se les dotó de todo el material necesario para que acudieran a estas
a estas entregas o al llamado de la ciudadanía ante cualquier tipo de necesidad, no solo la alimentaria. Se dotó con trajes especiales, caretas, guantes, etcétera, y sobre todo el conocimiento de qué hacer para la adecuada entrega de los apoyos. En el tema de la seguridad de nuestras niñas y niños, porque quiero hablar ahora, aparte de que en torno a esta estrategia alimentaria que ha sido un éxito para Durango, cómo hizo llegar a las familias duranguenses el apoyo alimentario durante la pandemia, pues surgió también toda una red de apoyos de aquí del sistema estatal en torno a las familias, porque como lo mencionaba hace un momento, las necesidades no solo son alimentarias, hay necesidades emocionales, hay necesidades sociales y hay, por supuesto, necesidades de protección. El hecho de que las familias permanecieran tanto tiempo en un resguardo, en un hogar, con una dinámica que era muy diferente a la que habíamos tenido por tantos años, hizo también que los índices de violencia pues fueran diferentes a los que habíamos tenido en otros años, y para eso era necesario que un equipo especial interviniera en estas situaciones. Para ello, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes creó también una red de trabajo a través de sus equipos multidisciplinarios integrados por un trabajador social, un psicólogo y un abogado que acudían de manera inmediata ante cualquier llamado de la ciudadanía para verificar o para resguardar a cualquier tema de caso de violencia en niñas y niños. Además de que puso en funcionamiento redes telefónicas también para que atendiéramos todo tipo de necesidades en el tema de la protección de los derechos de niñas y niños. Como lo mencionaba, el tema emocional también fue importante, y el hecho de que nuestras áreas que conforman el equipo de DIF estatal se reestructuraran hace importante que entremos ya a una dinámica de la actualización en redes. Tenemos nosotros aquí una dirección especializada en el tema del desarrollo humano y la educación familiar, que se hace presente en las escuelas de cualquier nivel, de primaria, de secundaria, de bachillerato, incluso de universidades. Sin embargo, con el cierre de estos centros educativos, pues no era posible ya llegar a estos jóvenes o a estas partícipes de la familia para seguir compartiendo temas que pudieran aminorar el tema tan sensible de la pandemia y lo que traía con ello los retos emocionales. De esta manera se reinventó, creamos un espacio especial con la tecnología en Internet, donde hicimos llegar todos los servicios que prestaban estas áreas en el tema emocional y familiar, de manera que todo el día podía estar activo un sitio de Internet donde las familias podían entrar a encontrar temas que fueran de recreación, sí, pero también que fueran de capacitación, de orientación en el buen trato de padres hacia hijos y de los adolescentes para enfrentar estos temas tan difíciles del aislamiento y del tema emocional y el tema familiar y de convivencia. Estas redes de tecnología han sido partícipes desde que inició la pandemia y hemos logrado con ello una participación social enorme. Créanme que la sociedad estaba ávida de tanta información que les ayudara a contener la problemática que estamos viviendo. En el tema de la rehabilitación también fue necesario que hiciéramos uso de la tecnología, y para ello, gracias a la telemedicina que se encuentra en nuestros centros de rehabilitación, fue imprescindible durante esta pandemia, porque las personas que acudían a nuestros centros de rehabilitación vieron mermadas sus consultas o sus terapias durante el tiempo que la Secretaría de Salud recomendó que los centros de salud fueran suspendidos para atender sobre todo la vulnerabilidad de estas personas. Sin embargo, a través de la telemedicina se hizo llegar a esta población vulnerable y a quienes así lo permitía su padecimiento, diagnósticos y algunas series de terapia en diferentes rubros, por supuesto, con los especialistas, y se les hacía llegar a sus hogares. Había una comunicación directa entre el paciente y el médico especialista
para que su estado de salud no se viera deteriorado por esta pandemia. Así que también en el tema de salud y rehabilitación se hizo presente el DIF estatal en esta cobertura de servicios que les comentaba, se fortalecieron y se crearon para atender las necesidades de la población. Como acciones extraordinarias dentro de esta red de apoyos que tejió el sistema estatal DIF, pues nos unimos también al proceso de la vacunación. Cuando dio inicio el proceso de vacunación por el gobierno federal y por el gobierno estatal coadyuvando, el sistema asistencial se hizo presente para apoyar a toda la población vulnerable que carecía de una manera de traslado hacia el centro de vacunación, o bien que su movilidad se veía mermada por el tipo de discapacidad o por su vulnerabilidad de edad hacia este centro. De esta manera, el equipo formó también otro equipo interdisciplinario que fuera partícipe en el proceso de vacunación y se hiciera presente con el transporte primero. Si lo recuerdan, la Ruta Azul dejó suspendidos sus servicios porque no había población para los centros de rehabilitación, pero se hizo presente en el periodo de vacunación para trasladar de manera gratuita a la población que acudiera a su vacuna al centro de convenciones de la feria. Además de ello, se desplegó todo un equipo que se hacía presente con sillas de ruedas, con alimentos, con aguas, y estuvimos durante todo el periodo de la vacunación trabajando de lunes a domingo, siempre con el objetivo de apoyar a la población más vulnerable. Se hicieron miles de servicios de traslados en sillas de ruedas, miles de servicios de traslados en la Ruta Azul, y se entregaron más de 216,000 paquetes de fruta y agua a las personas que acudieron a la vacunación. Esto habla de la sinergia que tiene el equipo de DIF estatal, pero sobre todo del compromiso, el compromiso que hay con la sociedad, y que a pesar de esta pandemia y de lo duro que ha sido para toda la población que hagamos frente a ello, estamos comprometidos. Habla del compromiso, habla de la vocación por la asistencia social, de seguir prestando servicios, de seguir coadyuvando en lo que nos toca como una parte de gobierno, como una parte de prestadores de la asistencia social. Además, pues quiero mencionar que la pandemia no solo nos ha fortalecido, porque nos ha hecho reinventarnos. Ya no somos una dependencia que está en espera de la necesidad. Estamos tratando de prever siempre el siguiente paso para poder ofrecer a la ciudadanía una respuesta a su necesidad. Y creo que mucho de ello nos ha ayudado también la sinergia que hemos hecho con ustedes, equipo de INEVAP, al estar presentes en las evaluaciones que sufre nuestro programa de Fondo de Aportaciones Múltiples, y que están siempre con la disposición de una observación o una recomendación acertada para mejorar este programa. Les cuento ahorita en preliminar, la última evaluación de nuestro fondo nos ha hecho también atender necesidades que por momentos creíamos ya estaban subsanadas, y nos ha hecho actualizarnos. Tanto así que hemos generado un diagnóstico de salud y nutrición para nosotros en el tema de asistencia social, enfocado a estos temas, gracias a la intervención que han tenido ustedes y al apoyo que nos han otorgado. Hoy ya hablamos de un diagnóstico que nos va a permitir tomar decisiones mucho más enfocadas a nuestra población objetivo en el siguiente ciclo escolar que se avecina ya, y además también con ciertos filtros de confianza de nuestros beneficiarios, y sobre todo de la calidad que ellos ven en las entregas que nosotros realizamos día con día. Esta es una pequeña parte de la participación que el sistema estatal DIF ha tenido en torno a la pandemia por COVID-19, y que les aseguro, no nos quedamos en ello, seguimos trabajando, seguimos fortaleciéndonos y seguimos atendiendo sus comentarios, sus observaciones, para siempre tratar de prestar un mejor servicio que vaya acorde a las políticas públicas que ha establecido este gobierno estatal, y nos sumamos también a las que el gobierno federal tiene planteadas para su
su administración. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mayra Gómez, por compartirnos su experiencia en estos temas desafiantes que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la salud física y mental de los más vulnerables. Temas que en la pandemia desafortunadamente han aumentado su complejidad y por ello requieren, sí, de una planeación y ejecución más eficiente de las políticas y de los recursos públicos. Es el turno ahora de escuchar cómo a través de la implementación de los programas Impulso a la Conectividad y módems de Internet de servicio gratuito contribuyeron a aumentar la conectividad de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Y así continuar con el programa La Escuela en Casa, en voz de la maestra Norma Isela Rodríguez Contreras, directora de Educación del municipio de Durango. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Los saludo con mucho gusto de parte de nuestro presidente municipal, Jorge Alejandro Salum del Palacio, que pues es a través de este municipio que se impulsan estas políticas públicas. Y bueno, a todo el equipo del INEVAP, enviarles un saludo en la persona del ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Y pues bueno, como bien comentan, sí es este programa, esta acción que lleva a cabo el municipio en coordinación, una parte, con la Congregación Mariana Trinitaria, con esta firma de convenio que se recupera, se puede decir, se restablece esta firma de convenio que ya se tenía y que se perdió, y que bueno, por la confianza que se tiene en esta administración, como lo ha dicho nuestro presidente municipal, ya ha sido un tema fundamental, que sea un gobierno honesto y de resultados. Bueno, se recupera esta confianza. Y con esta colaboración conjunta con Mariana Trinitaria, pues sí, se apoyó a la ciudadanía para la obtención de módems para que tengan acceso a Internet. Una parte sí fue en coordinación con Mariana Trinitaria, así también para la adquisición de laptops. Y otra parte de módems ya fue con módems, bueno, chips, que le llaman aquí en el municipio, ya únicamente una gestión por parte del municipio. Y en este sentido, pues fueron en conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, más de 100 chips que el costo total era de 6,000 pesos, y con la gestión que se hace, el subsidio queda en 1,200 pesos cada uno de estos chips. Pero además, les comento, hubo otro apoyo, otra gestión que ya fue por parte del municipio de Durango, que asciende a más de 200 módems, 200 chips. En el caso de las computadoras tipo laptop, que estas sí fueron con la colaboración de Mariana Trinitaria, con esta gestión, con ese subsidio, se entregaron más de 170 equipos únicamente en lo que corresponde aquí al municipio de Durango. Pero sí me gustaría resaltar que además de esta gestión que se hizo aquí en el municipio, con la buena relación que tiene nuestro presidente municipal con otros municipios, otros presidentes municipales, pues también fue posible extender este beneficio a estos otros municipios, como puede ser Rodeo, como puede ser Vicente Guerrero, y que también se estuvieron beneficiando con este subsidio, en donde el costo de las laptops ascendía a 12,759 pesos, y ya con el subsidio el beneficiario únicamente pagaba 8,350. Todo esto derivó, bueno, ya lo sabemos, el impacto tan complejo que tuvimos con el tema del COVID, que pues sabemos que definitivamente la afectación más grande fue en el tema de salud. Pero nosotros desde esta Dirección Municipal de Educación siempre insistimos y puntualizamos que la educación, y así lo podíamos extender, bueno, aparte de la situación económica, que también fue lo que nuestro país y nuestra comunidad sufrió como impacto más grave, pues después de la salud y la parte económica, nosotros sí podemos sostener que es el tema de la educación. Y tan así, pues los más afectados, nuestras niñas, niños y adolescentes. Sí me gustaría mucho compartirles que además de estas acciones que el municipio de Durango, a través de esta dirección y de otras direcciones que también colaboraron con esto, como es la Dirección de Desarrollo Social Humano, el INMUBI, quien llevaba toda la parte administrativa con Mariana Trinitaria, bueno, pues en esta dirección impulsamos la generación de una política educativa municipal y que tiene en su haber, en su existencia, una gran gama de
de productos, acciones, programas, estrategias, etcétera, y que esto viene a fortalecer, dada toda esta información que ustedes puntualmente están mencionando, en que definitivamente tenemos que tener la claridad de la realidad de los hechos por las que atraviesa de manera particular nuestro municipio y nuestro estado. Bueno, también tenemos el conocimiento, y lo comenta incluso Mexicanos Primero. México como país tiene un rezago educativo de décadas, y para este ciclo escolar que acaba de pasar, se tiene el registro de que más de 500,000 alumnos no se registraron, y lo cual pues es un indicador muy grave. Lo que ustedes mismos comentan, a nivel nacional nuestro estado pues sí tiene un rezago importante en el tema del registro. Sabemos también que son nuestros jóvenes los que dejan de estudiar por la implicación económica que tenemos también en nuestro país, pues ellos dejan de estudiar para irse a trabajar. Y bueno, en este sentido, el programa de becas municipales, comentarlo también que no se ha suspendido, salvo cuando iniciamos esta administración, que bueno, dicho sea de paso, se sabe que la situación por la que el municipio de Durango, y bueno, sabemos que a nivel nacional, pero de manera particular, en esta administración ha sido muy complejo en la cuestión de los recursos económicos. Sin embargo, los trabajos y los servicios en ningún momento se suspendieron, al contrario, se optimizaron. Y bueno, pues tan es así que este tema del programa de becas municipales se continúa llevando a cabo, y esto pues obviamente es con el propósito de mantener la permanencia escolar y apoyar a una conclusión óptima de estudios de nuestros alumnos. Les comentaba en el tema de la política educativa municipal, pues nos queda claro que tenemos que incidir de manera positiva en la educación, y lo hacemos desde la parte de concebir a la educación en su aspecto más amplio, porque generalmente cuando se escucha hablar de educación o cuando hablamos de educación, pensamos inmediatamente o la referimos a la cuestión de los centros escolares, maestros, alumnos, etcétera. Sin embargo, el tema educativo abarca mucho más, y lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su cuarto objetivo, y es el que queremos contribuir para poder lograr este objetivo. Habla de la educación para todos durante toda la vida. En este sentido, impulsamos la generación de la política educativa municipal, que enmarca un antes y un después de esta administración, porque les comparto, en la Dirección de Educación pues se lleva a cabo sí el programa de becas, el programa o el servicio que se brinda a través de las bibliotecas públicas municipales, y el programa de infraestructura, que ninguno de estos tres se canceló, al contrario, se fortalecieron. Pero además, con el impulso de esta política educativa, es concebir, como les digo, a la educación en su aspecto más amplio, en donde consideramos fundamental la educación para la vida. Entonces, para esto, pues logramos con la colaboración conjunta, que eso es algo que yo siempre reconozco, agradezco bastante y aplaudo mucho el compromiso que todos los sectores tenemos como sociedad, que somos todos los que debemos de incidir en la educación y no dejarle esta responsabilidad únicamente al sector escolarizado, sino que a través de la conformación del Consejo, del COMUPAS, el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, que se integra por más de 70 actores de los distintos sectores de nuestro municipio, en donde confluyen autoridades municipales, estatales, de gobierno federal, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales como Derechos Humanos, como CIPINA, donde confluye también medios de comunicación, iniciativa privada, etcétera. Bueno, pues con la colaboración de todos ellos, impulsamos la creación del modelo de educación complementaria. Se los muestro aquí, es un modelo de educación complementaria con énfasis en intervención socioeducativa. Este modelo trata de, concibe a la educación, como les comento, en su aspecto más amplio, y el propósito es normar, regular todo lo que comúnmente tanto municipio, estado y federación llevamos a cabo a modo de pláticas. Lo sabemos y lo hemos manejado aquí de manera muy respetuosa, que no necesariamente una plática modifica un comportamiento.
Y en esta parte aprovecho que está presente DIF estatal en esta mesa de diálogo, en donde siempre contamos con el apoyo de todos ellos para la generación de estos contenidos educativos, en donde también tienen muy claro en el DIF estatal que tener contenidos educativos que tengan un sustento metodológico, científico, técnico, es fundamental. Y aparte, tienen que ser contenidos pertinentes a la realidad actual que se vive en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y bueno, pues en ese sentido se generan estos modelos educativos, estos manuales educativos, perdón, que tienen que ver con los temas que nosotros como Dirección de Educación consideramos urgente, importante, y no nada más nosotros, sabemos que es una constante, que Mexicanos Primero lo dice, que muchas organizaciones lo dicen. El tema de la educación emocional, el tema de la salud emocional es fundamental para este regreso a clases. Antes de pensar en los aprendizajes, en el aprovechamiento académico, pues es que primero tenemos que pensar en cómo nos rediseñamos como sociedad, cómo nos reconstruimos como sociedad y particularmente cómo apoyamos a nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y maestros después de esta pandemia tan cruda que vino, valga la redundancia, a encrudecer las problemáticas, pero que estas problemáticas ya se tenían. Y bueno, pues en ese sentido también con la colaboración del Instituto Politécnico Nacional, llevamos a cabo una investigación que se titula Caracterización de la Educación Básica en el municipio de Durango, durante el confinamiento domiciliario de niños, padres de familia y maestros. Y esto es precisamente para medir, para describir cómo la están pasando nuestras niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maestros durante el confinamiento. Y bueno, los hallazgos pues ya los tenemos, son del conocimiento de todos. Las investigaciones que ustedes como IBEMA y INEVAP también llevan a cabo, pues tenemos muy clara la situación. No se cuentan con señal de internet en muchos hogares, no se cuenta con equipos tecnológicos en muchos hogares, pero lo más complejo y lo más triste y lo que más nos debe poner en alerta, la violencia familiar se encrudeció. Y en este tema de violencia familiar, nosotros como Dirección Municipal de Educación siempre hemos tratado de destacar, de puntualizar, de hacer evidente que el tema de violencia infantil es sumamente complicado y lo dicen incluso otros organismos. La OCDE habla, y es un tema muy crudo, pero habla, por ejemplo, del abuso sexual infantil, y lo tenemos que decir, aunque es muy doloroso, y comentaba hasta hace unos años que México ocupa el primer lugar en este tipo de delito. Y tenemos el dato también en nuestro estado como el tema de embarazo infantil también es uno de los índices más altos a nivel nacional. Y como bien lo dicen ustedes, tenemos que tener los datos muy puntuales para a partir de ello generar estas políticas públicas. Y bueno, esto es una realidad que debemos de atender de manera puntual. Y bueno, parte de esta política educativa municipal tenemos en puerta la certificación internacional que vamos a llevar a cabo para la disciplina positiva. Disciplina positiva es un organismo internacional que tiene mucho auge en Estados Unidos y en el resto de los países, con Jane Nelson, que es la precursora de este modelo, Marisa Moya, que lo impulsa mucho en España. Hemos estado, incluso llevamos a cabo webinars para atender y entender esta gran necesidad que tiene que ver mucho con la educación para la vida, la educación familiar, la educación social, para poder empezar a promover mucho lo que es disciplina positiva en familia, disciplina positiva en el aula también. Bueno, este sería otro de los productos dentro de esta política educativa. Y derivado de la investigación que les comentaba del Instituto Politécnico Nacional, también se editó un libro en el marco también del tema del COVID, que es de la educación básica vista desde sus sujetos en tiempo de COVID, donde hablamos de la realidad que vive en nuestro municipio y lo que venimos comentando que podemos hacer como sociedad, y que lo más importante, como ustedes mismos lo señalan, como escuché la experiencia de DIF estatal, es que en estos tiempos tenemos que trabajar de manera conjunta todos los sectores de la sociedad. Como parte también de esta política educativa, con la colaboración de UNESCO,
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se llevó a cabo un diagnóstico para medir la convivencia escolar. Estos trabajos se empezaron a llevar a cabo previo a que llegara la pandemia. Sin embargo, cuando entramos en tiempos de pandemia, pues se fortaleció mucho estos trabajos que, como comenté, ya los veníamos impulsando desde antes, porque estas situaciones, estas problemáticas, pues ya las teníamos desde antes. Lo que, insistimos, se encrudecieron estas problemáticas. Pues derivado de ese diagnóstico, se conformó también un modelo para la sana convivencia escolar, que ahorita lo estamos promoviendo a través de las acciones que lleva el municipio de Durango, con la colaboración de las distintas direcciones, que esa es otra de las estrategias que impulsa este municipio, con la estrategia del municipio en tu escuela. Todos sabemos que el municipio tiene actividades muy puntuales para llevar a cabo por la ciudadanía, lo que es aguas del municipio, lo que es los servicios de seguridad, de servicios públicos, de obra, etcétera. Pero todas estas acciones que se llevan a cabo en lo comunitario, cuando las vertimos para fortalecer a las escuelas, obviamente incide en el fortalecimiento de la calidad educativa y aparte también con la colaboración de las distintas dependencias que no nada más son del orden municipal, también confluyen del orden estatal o federal, como también pueden ser el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Familia, el DIF municipal, DIF estatal, etcétera. Pues bueno, buscamos fortalecer también lo que es la cohesión social y que tiene que ver con esto que les comento. Eso de manera así muy general y concreta en lo que refiere a la política educativa municipal, pero también acciones que hemos llevado a cabo durante este tiempo de pandemia. En la dirección nunca dejamos de trabajar estas ventajas que nos dan este tipo de instrumentos que podemos en línea estar trabajando, pero el equipo de la dirección pues estuvimos trabajando en la conformación de esta política educativa y se estuvo trabajando también en las obras de infraestructura que lleva a cabo el municipio. Fueron 19 obras que aunque no se tuviera clases, pues permitió que se estuviera trabajando en las obras de infraestructura que tienen que ver con canchas, con aulas adosadas, comedores equipados, baños, etcétera, y para cuando ya llegamos nuevamente a las clases presenciales, bebederos también se estuvieron haciendo. Cuando llegamos ya a las clases presenciales, pues ya nuestros alumnos ya tenían estas fortalezas en sus escuelas. Además de la construcción de infraestructura, también se llevaron a cabo entregas de útiles escolares. Con esto pues apoyamos de alguna manera a la economía familiar. Como dice nuestro presidente, sabemos que las necesidades son muchísimas. Es muy pretencioso decir que incidimos en todas las necesidades de las familias, no. Contribuimos un poquito a mitigar las necesidades, pero lo hacemos, insisto, con estas condiciones adversas que tiene el municipio. Aún así, estamos buscando esta manera de poder apoyar a las familias para que obviamente apoyen a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el tema educativo. Además de los útiles escolares, también apoyamos con materiales de limpieza e higienización a distintas escuelas. Además también para maestros, para las escuelas, con materiales de protección también, cubrebocas, gel antibacterial, etcétera. Y también estuvimos apoyando en el tema de salud emocional. Como les decía, y todos sabemos, el tema de la violencia familiar se encrudeció y generalmente llevamos a cabo actividades a través de los departamentos de desarrollo humano y valores, pues lo que es la capacitación en los colectivos. Conformamos más de 250 colectivos para el impulso de la educación complementaria, que es todo lo que estamos hablando de la educación para la vida, pero no lo podíamos hacer de manera presencial. Se llevaron a cabo 73 webinars con especialistas en disciplina positiva, en crianza respetuosa, en comunicación asertiva, en temas que en inclusión, en discapacidad, etcétera, muchos temas que son los que más adolecen y como bien lo comentaba Mayra Nidia del DIF, la gente está ávida de aprendizajes, ávida de conocimientos y ahí es donde nosotros referimos que esa es también la educación para la vida y que queremos mucho impulsar. Por parte de las bibliotecas públicas municipales se estuvo apoyando a las familias para que se pudieran llevar a sus hogares los títulos que requerían para fortalecer
sus aprendizajes, sus estudios. Además, bueno, con esta estrategia del municipio en tu escuela, pues seguimos colaborando de manera conjunta todas las direcciones y son parte de las actividades que hemos estado llevando a cabo como esta dirección. Lo dice nuestro presidente municipal, estamos contentos, más no satisfechos. Sabemos que las necesidades son muchas y como dirección pues seguimos insistiendo en que es muy importante tener la realidad actual, insisto, para seguir en la conformación de políticas públicas que sean pertinentes al momento, a las necesidades, que estén hechas a la medida y a la talla de lo que nuestra sociedad necesita. Y bueno, esta es una política pública que, lo podemos decir, estamos innovando, lo digo con mucha modestia. No tenemos referencia de un trabajo de este tipo a nivel nacional, a nivel estatal. Tan es así que esto le valió al municipio el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales que otorga Alcaldes México. Este premio se dio el año pasado y pues bueno, seguimos en esta dinámica de poder socializarlo. Sabemos que impulsar una política pública y desde lo local es complejo, es complicado, sin embargo, hemos mantenido una muy buena comunicación incluso con gobierno del Estado en sus diferentes direcciones. De esta parte, resaltar que estamos a punto de lanzar una plataforma educativa que se llama Educalerta. Esta plataforma, el propósito es para atender las situaciones que vulneren tanto la integridad física como emocional de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Insisto, en el tema de violencia, la violencia infantil y la violencia contra nuestros adolescentes supera por mucho, y lo digo de manera muy respetuosa porque yo sé que es un tema muy social, incluso político, el tema de la violencia contra la mujer, que claro que es muy importante atender y hacer todas las acciones, mecanismos para erradicarla. Pero por delante de la violencia contra la mujer sí podemos sostener que por mucho supera la violencia infantil. Y es un objetivo, es una encomienda que nos hemos puesto como municipio, como Dirección Municipal de Educación, en coordinación con DIF municipal y con DIF estatal, destacar esta situación para hacer todas las acciones pertinentes. Y bueno, así, tan es así que está esta plataforma educativa que estamos también ya por lanzarla, en coordinación con Fiscalía del Estado, con Seguridad Pública, con Salud del Estado, con Educación del Estado, con CIPINA, con el Tribunal de Justicia, porque es sustraer, invitar mucho, sensibilizar, socializar la violencia infantil para que la identifiquemos, la detectemos, la denunciemos, y estas denuncias llegarían a esta plataforma para vincularlas de manera oportuna y se atienda igual de manera oportuna y eficaz, y a la vez que se vaya generando un registro en esta plataforma para que a la vuelta del tiempo podamos tener nuevamente información puntual y que eso nos dé los elementos para la generación de nuevas políticas públicas, que bueno, con esto se cubren muchísimos problemas, digamos decir, que vendrían a dar respuesta a las demandas sociales que últimamente nos hemos enterado en el tema del Estado de Derecho que guarda nuestro país, nuestra entidad. Pues bueno, con esto buscamos también fortalecer esa parte, pero sobre todo, pues bueno, este es el impulso, el ánimo que ha tenido esta administración, que distingue esta administración, ha sido el encargo de nuestro presidente Jorge Salum, y que a través de esta dirección pues hemos hecho lo que ha estado en nuestro alcance, siempre con toda la convicción y con la seguridad de que las cosas se pueden hacer, las podemos cambiar, y pues seguiremos en este mismo ánimo para seguir trabajando por nuestro municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Norma Rodríguez por compartirnos su experiencia en la implementación de estos programas y políticas que surgieron para atender esta difícil situación ante el cierre de escuelas y con el objetivo de reducir los efectos negativos en el aprendizaje de la niñez duranguense. Ahora, con el propósito de continuar incentivando el intercambio de ideas y la reflexión, haré una serie de preguntas a nuestros expositores que el público amablemente nos ha hecho llegar. Estas en el orden de las presentaciones y serán únicamente una por cada participante debido al tiempo. Entonces, si les parece, comenzamos con el maestro Rafael Rodríguez. La primera pregunta sería la que sigue.
¿Qué pueden hacer los gobiernos para tratar de controlar la inflación? ¿Y qué debe hacer Durango para acelerar la recuperación? En cuanto a la inflación, bueno, si la pregunta se refiere a los gobiernos de los países, pues tienen la herramienta de política monetaria que a través de los bancos centrales controlan la tasa de interés. Digamos que mientras la inflación se encuentre por encima del 4% o en altos niveles, pues los bancos centrales, aquí en particular el de México, va a estar continuando con el alza en las tasas de interés. Esto lo hace con el objetivo de reducir el dinero circulante, para que las personas, las familias, la economía en general, pues se deje se desincentiva el consumo, y a menor consumo pues espera que los precios retornen a sus niveles. Es un tema muy complejo, es un tema, es una problemática que sobrepasa las capacidades de un país. Digamos que es un tema pues que incluso el Banco de Pagos de Suiza, que preside el mexicano Agustín Carstens, dice que los esfuerzos de los bancos centrales deben de ser más agresivos, es decir, el incremento de las tasas de interés debe ser mucho más agresiva de lo que ha sido. Entonces, esperemos en el futuro que las tasas de interés nosotros las resentimos al, por ejemplo, adquirir un crédito, ¿no? Crédito de vivienda, un crédito automotriz, un préstamo personal. Ahí es donde nosotros, como pues ciudadanos o como familia, resentimos estos efectos de la política monetaria. Eso es lo que va a estar sucediendo en los siguientes años. Digamos que esa es la principal herramienta. Lo que pueden hacer los gobiernos locales, si hablamos Durango, los municipios, pues ni siquiera es su competencia controlar la inflación, ¿no? No tienen los medios, no hay alguna estrategia que pudiera amortiguar la escalada de precios. Eso no significa que no deban de hacer nada. Tienen que hacer, o en dónde sí se tiene que avanzar, pues por ejemplo, en una mayor formalidad en la economía, ampliar la cobertura en los servicios de salud, sobre todo en seguridad social, como nos comentaba la maestra Mayra, fortalecer las estrategias de asistencia social, que al final de cuentas van encaminadas a apoyar a las personas que están sufriendo los estragos más fuertes de la inflación. Entonces, sí hay, digamos, al menos algunas cuestiones, no de manera directa, pero sí que pueden ayudar a las personas que más resienten los incrementos de los precios. En el caso de la asistencia social, pudiera mejorar, y por un programa, por muy bien que funcione, siempre tiene un margen de mejora. Se pueden mejorar los criterios de selección, por ejemplo, a la hora de priorizar a qué personas o a qué familias se les va a dar, porque pues no hay recurso que alcance para una cobertura universal. Entonces, si los apoyos se enfocan en verdad a las personas que más necesidad tienen, pues entonces la política incrementará su probabilidad de éxito. E incluso las despensas que mencionaba la maestra Mayra, pues que no sean, digamos, que tengan un sentido en la conformación, la selección de los productos o los productos que componen la despensa. Digamos que pudiéramos coincidir en que tal vez la canasta o los apoyos pudieran enfocarse en los productos que mayor inflación han tenido, ¿no? Y esta sería una de las opciones. Hay otras opciones que están tomando en otros estados o incluso países, pero digamos, en el corto plazo y para apoyar a la de ya en el tema de alimentación, pues pudiera funcionar de esta forma con las estrategias que hoy conocimos más a profundidad de parte del DIF. Entonces, eso en cuanto a la inflación. Muy bien, continuando con el orden de las preguntas, ahora para la licenciada Mayra Gómez, son las siguientes, una disfrazada de dos. ¿Qué oportunidades hay después de la COVID-19 para reorientar los sistemas alimentarios? Y respecto al incremento de la violencia intrafamiliar, ¿qué acciones innovó el DIF de Durango para poder hacer frente a esta problemática?
Su micrófono está... Gracias. En el tema de los programas alimentarios, hay que recordar que todo este tema del Fondo de Aportaciones Múltiples lo coordina el Sistema Nacional DIF a través de la IASA, que es la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. A través de esta estrategia nos marcan a nosotros el tipo de población y la cantidad de beneficiarios que debemos atender de acuerdo a nuestra zona geográfica. Además, pues el tipo de productos que integran la despensa, el paquete alimentario, también está establecido por ellos. Incluso todos los productos que se adquieren para conformar la despensa tienen que pasar todo un proceso de evaluación de laboratorio donde cumplen con los nutrientes necesarios que el equipo especializado de nutriólogos del Sistema Nacional DIF determina que son los necesarios en la ingesta de una persona para tener el desarrollo adecuado a su crecimiento. Entonces, cuando me habla de reorientar el programa alimentario, me imagino que se refiere a si puedo dirigirlo a otro tipo de población. No. Esta pauta nos la marca el Sistema Nacional DIF, está muy específica, esa población con todo el grado de vulnerabilidad que se ha identificado, por eso están las mujeres embarazadas, las niñas y niños hasta cierta edad antes de la escolarización, para después pasar al otro sector de población, que es los que ya se encuentran en la red de educación pública, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ahora, si la pregunta va dirigida hacia reorientar, que es cambiar de beneficiarios el padrón, sí. El padrón de beneficiarios del programa alimentario está en constante movimiento. Recuerden que lo que pretende la nueva asistencia social es no crear un asistencialismo en la sociedad. Somos coadyuvantes, como lo mencionaba la maestra Norma Isela, jamás vamos a poder erradicar una institución, un problema grave como es el del hambre. Entre instituciones de los 3 niveles de gobierno, coadyuvamos todos a mejorar la calidad de vida de la población, pero no erradicamos. Ahora bien, si cambian los padrones de beneficiarios y en estos padrones de beneficiarios no tiene injerencia el sistema estatal DIF. Se deja a la decisión de los sistemas municipales DIF con la sugerencia de que sean ellos muy puntuales en elegir a la población con mayor vulnerabilidad. Además de que sí tienen que cumplir el requisito de que sea población que vive en las zonas de mayor marginación, en las comunidades de alta y muy alta marginación. Eso sí tiene que ser prioritario, pero sí son los sistemas municipales DIF quienes elaboran sus padrones y ellos deciden qué pobladores son los que lo conforman. Por eso somos tan precisos al indicarle que sea gente que en verdad necesita para que el programa llegue muy focalizado a cubrir una necesidad. Muy bien, gracias por su respuesta, licenciada Mayra. Para finalizar esta ronda de preguntas, la maestra Norma Rodríguez, la pregunta dice así: ¿qué debería de cambiar en cuanto al tema de educación a raíz de la pandemia y qué papel jugaron las herramientas tecnológicas durante la misma? Bueno, pues definitivamente hemos sostenido siempre, y así lo decimos, las circunstancias por las que atraviesa nuestro país en los ámbitos económico, social, político, son factores que influyen de manera determinante en el deterioro de los niveles de bienestar, seguridad, desarrollo y calidad de vida. Sin embargo, existe una constante muy importante para modificar esta realidad, y es la educación. Definitivamente es la educación en donde siempre debemos de incidir para atender toda esta problemática social. Si no podemos hablar del desarrollo humano integral, del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo en los distintos aspectos, pues entonces no podemos hablar de progreso. Y es la educación la base para poder detonar todo este desarrollo y llegar al progreso, y es la educación concebida, como lo hemos dicho, así lo sostenemos, la educación integral, no únicamente la parte escolarizada, lo decimos con mucho respeto y con mucha tristeza, y que es un punto que nos debe de alarmar a todos. Hasta nuestros mejores científicos se suicidan, y es muy crudo, pero es aquí donde retoma la importancia la educación emocional, la educación social, la educación cívica, todas, la educación para la vida. Y pues bueno, el tema de
de los dispositivos móviles, de el poder tener la educación en línea es relevante, ya se venía haciendo en muchas universidades a través de la universidad virtual, que muchos organismos así lo manejan. Bueno, pues ahora al pasar de ser un lujo para muchos, pasó a ser una necesidad. Por eso sí veo la importancia y la urgencia de que los gobiernos pongamos especial atención en estas acciones muy puntuales, pues para poder fortalecer a las familias. También conlleva un riesgo muy amplio que todos lo sabemos, pero nuevamente la educación, la información es fundamental por toda la capacidad y la posibilidad de hacer un mal uso de los equipos tecnológicos y de la conectividad, pues más bien de la conectividad, por lo que implica para todas nuestras niñas, niños y adolescentes en pues todo el tema delictivo que todos nosotros ya sabemos. Tenemos que hacer un uso muy responsable y en este sentido estar juntos, padres de familia, autoridades educativas y gobierno para poder potenciar al máximo los dispositivos móviles y la conectividad. Muchas gracias, maestra Norma. Sin duda, las intervenciones que acabamos de escuchar han sido muy valiosas y nos permitieron profundizar el diálogo y la reflexión. No queda más que agradecer a nombre del Consejo General de INEVAP a nuestros expositores por compartirnos un poco de su amplia experiencia. Agradecemos también al auditorio por su participación y esperamos contar con su presencia en futuros encuentros. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.